Buenas noches, hoy les voy a presentar el tema optimizando un sistema desarrollado en Access conectado contra una base de datos ubicada en la nube en SQL Server. Mi nombre es Norman Augusto Vélez Suárez. Aquí están mis correos por si se les ofrece algo. Llevo casi 20 años trabajando en el tema de Access contra SQL Server. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta presentación es que vamos a tener una base de datos ubicada en la nube en Amazon, hospedada en un servidor en Estados Unidos, y vamos a tener usuarios conectados desde diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Octavio va a estar conectado desde Estados Unidos, Emilio va a estar conectado desde México y vamos a tener a César conectado desde acá de Colombia. Igual vamos a estar otras personas conectadas simultáneamente y ustedes van a ver en vivo y en directo un sistema cuando se instala donde el cliente, que va a tener inicialmente unos registros en una tabla y luego le vamos a adicionar más de 100.000 registros y van a experimentar lo que ocurre internamente en muchos sistemas, que se ponen lentos. Antes de comenzar con la optimización, voy a recordar la evolución que ha tenido Access. Me parece importante recordar estos 20 años, más de 20 años que ha tenido Access, porque muchos problemas se generan por DLLs o CX y eso ya está superado en la última versión 2016. Muchos hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes versiones de Access y antes, hace 15 años, hace 10 años, era necesario hacer referencia a muchos controles externos, DLLs y OCX, que luego cuando montábamos nuestro aplicativo en otros equipos podían tener problemas. Entonces a veces eso se confunde con lentitud y una cosa es la lentitud y otra cosa es los problemas que se generan por compilaciones de DLLs, versiones diferentes de Office. Y aquí básicamente lo que podemos ver es que Access nace en el 1992, justo cuando FoxPro era la herramienta del momento. En ese año Microsoft compró a FoxPro, luego vinieron unos años donde se consolidó Visual Basic, pero Access seguía ahí. En el año 2000 fue el año donde Access tomó la delantera porque salieron los proyectos ADP que permitían conectar Access directamente con SQL Server, como si las tablas estuvieran localmente en el mismo aplicativo, las vistas, los procedimientos. Pero en el 2001 sale .NET, que da problema, da solución a todos los problemas de DLLs y OCX. El problema de DLLs y OCX no era solo de Access. Visual Basic, Power Builder, Visual Force Pro tenían el mismo inconveniente. Y luego hay una versión de Access 2007 donde se mejoran una cantidad de problemas. Salen la opción de tener la cinta, el ribón para tener nuevos menús, formularios de navegación, podemos interactuar con Oglue, podemos generar PDFs, pasamos del formato MDB a CSDB y todos estos controles nuevos que se incorporaron evitan que desde la versión 2007 tengamos que referenciar DLLs de otros proveedores. Y viene la última versión liberada, en la cual Access soluciona la incompatibilidad de DLLs y OCX cuando se tienen versiones diferentes. El problema de DLLs y OCX en Access ya hace parte del pasado. Ya no es necesario referenciar DLLs para diseñar menús, interactuar con Oglue, generar PDFs, porque Access ya tiene incorporados estos temas y al tenerlos incorporados funcionan tanto a 32 como a 64 bits. Emilio, nuestro compañero Emilio nos hizo un aporte importante el 16 de noviembre, nos envió un correo donde nos mencionaban que en la versión 2016 ya no tenemos problemas cuando hay versiones diferentes de Office, que era muy habitual. Nosotros desarrollábamos en Office 2010
y montábamos donde un cliente que tenía Office 2013 y podía tener problemas. En conclusión, ya esos problemas que tenía el motor de Access ya están superados. Ya viene el tema de la optimización, que eso sí depende de los programadores. Es responsabilidad directa que el programador haga código y el desarrollo esté óptimo pensando a futuro en el crecimiento de los datos de la base de datos. Para profundizar más sobre este tema que voy a explicar de la optimización, se pueden apoyar en tres presentaciones. Una que hizo nuestro compañero Octavio en enero de 2018, donde nos mostró cómo nos conectábamos a la nube en Amazon desde Access por medio de ODBC. Y hay otra presentación de Juan Soto que fue realizada en septiembre de 2015. Aquí está la ruta donde se habla de optimización. Y hay otra presentación del grupo de España donde hablan de índices. Esta es muy buena y demora apenas 15 minutos. Entonces, en esta presentación que voy a hacer hoy está puesto en práctica lo que se mencionó en estos tres temas. El 50% de la optimización se logra con el uso de procedimientos almacenados. El uso de procedimientos almacenados es obligatorio cuando trabajamos con una base de datos que se encuentra ubicada en la nube. Por ejemplo, en esta práctica vamos a interactuar con una tabla de 115.000 registros. Y si no utilizamos procedimientos almacenados, por la red van a viajar desde Estados Unidos hasta nuestro equipo 115.000 registros, siempre que hagamos referencia a la tabla donde vamos a hacer el ejercicio. Es una tabla donde vamos a tener personas y empresas. El otro 50% de la optimización se logra creando vistas, índices, tipos de datos adecuados en las tablas, joins adecuados, o sea, relaciones entre tablas adecuadas, consultando solo la información necesaria y creando código en los formularios de Access en los eventos adecuados. Estas últimas aplican también cuando trabajamos contra una base de datos de Access. Las vistas y los procedimientos y nos toca cuando trabajamos contra un motor de base de datos como SQL Server, como Oracle. Para este ejercicio y que nos funcione el aplicativo que yo les envié, se los mandó Emilio, ustedes deben tener creada esta ODBC con este nombre, conectados a este servidor en la nube de Amazon. El usuario va a ser alatino, la contraseña alatino123 y la base de datos va a ser dbprueba. Para las personas que no han creado DBCs, pues voy a mencionar esto rápidamente. Para crear una DBC entramos a panel de control. Normalmente estoy trabajando con Windows 10, herramientas administrativas, y vamos a crear una ODBC a 64. Y esta es la ODBC que debemos de crear con este nombre. Debe tener estas características a este servidor. Debe estar conectado a este usuario con esta clave 123 es igual a la base de datos prueba. Damos siguiente, finalizar, y aquí probamos, y cuando él nos diga que las pruebas están completadas correctamente es porque se logró conectar con el servidor de Amazon en Estados Unidos. De esa misma forma nos conectamos en SQL. Voy a desconectarme acá, desconectar, y yo le puedo decir conectar a motor de base de datos. Este es el servidor, este es el usuario, y el usuario es, y la contraseña es la misma con 123. Y de esta forma estamos conectados
con la base de datos de prueba del servidor de Amazon. La conexión es igual como si lo estuviéramos trabajando localmente. En este ejercicio vamos a tener un sistema que va a interactuar con una base de datos de 8 tablas. Inicialmente la tabla de personas, que es la tabla principal, va a tener 1226 registros. Y luego le vamos a agregar 114.000 registros y va a quedar de 115.448. Entonces vamos a estar conectados con una base de datos que está en Estados Unidos con una tabla muy grande. 115.000 personas es una cantidad muy grande. Y vamos a ver, cuando yo le inserte a esa tabla los 114.000 registros, cómo se va a poner de lento el sistema. Y luego vamos a empezar a optimizar el código del formulario en algunos botones, en algunos controles, y ustedes van a ver la importancia de la creación de vistas, de procedimientos almacenados y de ubicar las instrucciones en los eventos que deben ser. Entonces vamos a entrar aquí a abrir el programa. Entonces, este es el aplicativo que ustedes recibieron, le van a dar doble clic y si ya tienen creada la UDBC, el sistema se les va a abrir así y ustedes van a entrar a la opción de personas y van a observar que este formulario nos va a mostrar la información que hay en la base de datos que está ubicada en Estados Unidos. Observemos que él, aunque fue lento, es trabajable. En este momento estamos trabajando con 1226 personas. Y en esta pantallita nosotros podemos filtrar a todos los que se llaman Carlos, por ejemplo. Le damos filtrar y aquí nos salen las personas que tienen el nombre Carlos. Podemos buscar a los que se llaman Norman y aquí nos salen los que se llaman Norman. El tiempo de respuesta es bueno, pero recuerden, solo estamos trabajando con 1226 personas. Observemos acá cómo salen estos datos. Y él permite interactuar fácilmente. Vamos a crear una nueva persona. Vamos a decirle que es tipo cédula. La cédula es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la vamos a poner Pedro de Jesús Gómez. Vamos a guardar. Y tiene unos tiempos buenos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Recuerden que aquí tenemos 1226 personas. Ya 1227 con la que acabé de agregar. Y ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Hagamos de cuenta que pasaron 10 años. Y vamos a insertarle a esa base de datos más de 100.000 registros. A ver, vamos a quitarle este top que lo tenía aquí para pruebas. A darle nuevamente y aquí ya insertamos 114.000 filas. Y si contamos la tabla de personas, ya tiene, vamos a darle un select count. Observen la tabla como es de grande, ni siquiera terminaba de contarla acá. Va 8, 9 segundos, 10 segundos. Eso se demora más de 20 segundos, entonces vamos a hacer el select count, que es más rápido. Select count y de persona. Y observemos, vamos a pararlo. Y observemos que tiene 115.451 registros la tabla. Es una tabla muy grande que si se maneja en Access, que si se maneja en SQL, así sea en una red local, es muy pesada. Entonces vamos a entrar a nuestro aplicativo y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a entrar a la pantalla personas
y observen el tiempo que toma este formulario en abrir. La optimización es un tema muy importante porque a veces desarrollamos pensando que la base de datos no va a crecer considerablemente. Entonces nosotros, por decir algo, desarrollamos un software para una droguería y pensamos que esa droguería en el tiempo máximo va a tener 5.000 clientes. Pero hay que pensar más allá, porque puede ser que ese software el día de mañana se instale en otra droguería que sea mucho más grande y que tenga 50.000 clientes. Entonces observen cómo se demoró para poder abrir esta pantalla. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de ahora. Vamos a filtrar los que se llaman Carlos. Y observen que aquí vamos a filtrar las personas que tienen el nombre Carlos en una base de datos de 115.000 registros. Observen cuánto se demora y el tiempo se aumentó bastante. Estamos trabajando contra la nube. Yo estoy trabajando con una tecnología prácticamente de hace 7 años porque soy conectado a 5 megas a internet. Tengo un equipo con 8 de RAM. Estoy trabajando con Access 2010, con SQL Server 2012, aunque es 2012, esa versión salió realmente en el 2010. Entonces yo estoy trabajando con tecnología de hace 7 años. Por ejemplo, Octavio, que está en los Estados Unidos, mínimo debe estar conectado a 20 o a 30 megas. Emilio también, que está en Monterrey, en México, en este momento conectado. También está conectado a 30 megas, entonces a ellos les puede dar más rendimiento adicional. Puede ser que tengan Access 2016 y todo eso hace que los tiempos cambien. Pero en general esto se puso muy lento cuando cargamos los 114.000 registros. Ahora pasémonos para esta pestaña y observen lo que se demora para traer la información de la empresa donde labora. Entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio y vamos a empezar a optimizar cada uno de estos controles en este formulario. Entonces vamos a darle clic derecho a diseñar y observen en esta primer lista, en este primer control, tenemos en la propiedad de datos un select directo a la tabla de personas, que si esto lo probamos contra el SQL, vamos a hacer las pruebas acá. Si esto lo probamos contra SQL, este select es súper pesado. Aquí tenemos que cambiar la sintaxis porque en SQL la sintaxis es diferente. Aquí se concatenan con el símbolo más, diferente que se hace en Access. Y observen esta parte. O sea, hacer un select a esta tabla es súper pesado. Aquí lo está haciendo y miren cuántos segundos lleva. Se demoró 10 segundos. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a optimizar. Y vamos a hablar de las vistas. Cuando nosotros tenemos una tabla que tiene una cantidad de registros y una cantidad de campos y necesitamos una parte de la tabla, creamos una vista. Crear una vista con todos los campos de la tabla y todos los registros, eso no tiene sentido. Las vistas se hicieron para crear una consulta sobre algunos campos o algunos registros de la tabla.
porque una vista realmente es como una tabla, simplemente es una tabla que no se deja editar. Es una tabla, una subtabla que proviene de la tabla principal que está en memoria. Entonces, el ejemplo que tenemos es que tenemos una tabla de personas donde hay personas naturales y también hay empresas. Si usted en algún combo necesita solo consultar las empresas, cree una vista solo con las empresas. Y así usted evita hacer consultas sobre esta tabla tan grande y solo las haría sobre esta tablita. Igual, si usted no necesita sino personas naturales, cree una vista con las personas naturales y hacer consultas sobre esta tabla, sobre esta vista, es más rápido que hacerla sobre esta tabla tan grande. Adicional a eso, en el select hay una instrucción que es pesada. Estamos concatenando los nombres, el primer apellido y el segundo apellido. Y aquí en la vista la diseñamos concatenando y ella ya, siempre que hagamos la consulta, no tenemos que hacer esa concatenación, ya los nombres vienen armados. Entonces es el primer trabajo que vamos a hacer. Vamos a armar una vista para no pegarnos de la tabla y así vamos a optimizar ese primer control. Entonces la vista que vamos a utilizar es esta. Vista, nombres, apellidos. ¿Realmente qué es? Es esta vista. Vamos aquí a seleccionar la base de datos, que no la tenía seleccionada. Y ustedes, cuando le dan chip aceptar al proyecto de Access, van a ver una vista que se llama así. Y realmente la vista devuelve esto. O sea, cuando yo abro esto con chip aceptar o le doy, yo lo cierro, voy a cerrar el programa para abrirlo mejor con chip aceptar. Vámonos a tablas. Entonces esta es una vista. Esta vista, esto que estamos viendo acá, es esta vista. Es esta misma vista. Y desde Access vamos a hacer referencia a esta vista. ¿Cómo hacemos referencia? Porque sea realmente es como una tabla con select, asterisco, from, el nombre de la vista. Y hacer select sobre esta vista es mucho más rápido que hacer el select sobre esta tabla. Igual la vista, el select asterisco no es aconsejable, entonces es mejor que lo hagamos así. Select y de persona, str nombres, y esta es la instrucción que pondríamos en la lista para no hacer el select sobre la tabla. Entonces esa va a ser nuestra primera optimización. Vamos a cerrar acá, vámonos al formulario de Access y aquí le vamos a decir, vea, no se pegue de la tabla, péguese de la vista. A ver, yo creo que la tengo por acá para mayor, péguese de esta vista. Entonces pongamos esta instrucción aquí en el origen de la fila y vamos a mirar ya los tiempos de respuesta para abrir la pantalla de personas que está conectada contra la base de datos que hay en Estados Unidos. Ahí ya los tiempos de respuesta aumentaron, o sea, ya disminuyeron, perdón. Tenemos mejores tiempos de respuesta porque ya nos estamos pegando a una vista en este control. Ahora vamos a optimizar esta parte. Recuerde que cuando filtramos los Carlos, él se pega un rato. ¿Por qué? Porque cuando le decimos Carlos, aquí tenemos una instrucción que hace un select sobre la tabla para filtrar todas las personas que tienen el nombre Carlos, y como es un select, por la red van a viajar 115.000 registros desde Estados Unidos hasta su computador.
y es Access quien se encarga en su computador de hacer este filtro. La idea es que para este caso vamos a crear un procedimiento almacenado y le vamos a dar la instrucción de que nos filtre los Carlos. Ese trabajo lo va a hacer en el servidor que está ubicado en Estados Unidos y el servidor nos va a devolver por la red los 10 o los 20 registros. Por ejemplo, si filtramos Norman, cuando pongamos el procedimiento almacenado, él va a hacer ese trabajo, ese filtro, pero en el servidor y nos va a devolver por la red solo una persona. En este momento está devolviendo 115.000 personas por la red y el filtro se está haciendo en este equipo. Bueno, no son más normal, vamos a ver, hay bastantes, pero bueno, cuando hagamos el procedimiento almacenado van a ver la diferencia porque va a devolver solo estos 20 registros aproximadamente. Entonces vamos a darle diseñar y aquí está el código del botón filtrar. En este momento tenemos este código, ustedes lo pueden editar allá y en este momento se está haciendo el filtro de esta forma. Hacemos un select a la tabla, de la tabla de personas, viajan los 115.000 registros hasta este equipo, hasta este computador, y Access se encarga de hacer este filtro, este like. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a deshabilitar este código y vamos a decirle que nos ejecute esta consulta de paso a través, que ella utiliza un procedimiento almacenado. Entonces el procedimiento almacenado va a hacer el filtro allá en el servidor y nos va a devolver solo los registros que nos interesan. Vamos a observar este procedimiento almacenado para que lo veamos en SQL. Es el CMD, vamos a mirar. Aquí está. CMD filtrar, este es el procedimiento almacenado. Entonces él va a recibir como parámetro lo que le queramos filtrar. Si le decimos filtrenos las personas que tienen el nombre Norman, entonces le damos exec y el procedimiento va a filtrar 18 personas y estas 18 personas son las que van a viajar por la red. Entonces este es el código del procedimiento. Recuerden que yo les voy a pasar estas instrucciones. Un script que va a tener la creación de las tablas, un script que va a tener la creación de las vistas y los procedimientos que estamos invocando desde el programa de Access. También les va a pasar este texto donde se habla de unos consejos y ustedes van a poder, si en algún momento Amazon nos quita esta base de datos de allá o alguien la borra, ustedes van a poder montar esto en sus equipos. O sea, simplemente crean una base de datos local, corren este script de la creación de tablas, luego crean las vistas y los procedimientos y luego crean una ODBC al equipo local, a su servidor local de SQL de su computador y el programa les va a funcionar. Cualquier duda, como les dije, mis correos están al principio en la diapositiva, en la primera diapositiva, y vamos a invocar este procedimiento almacenado desde ese botón filtrar. Entonces vamos a mirar, aquí lo estamos invocando. Recuerden que deshabilité estas líneas y lo vamos a invocar así, por medio de una consulta a través, de paso a través, y van a observar la diferencia. Cerrar y vamos a ejecutar el programa. Y vamos a decirle aquí que nos filtre los que tienen el nombre Norman. Y observen lo que se demoró para filtrar. Le puedo decir los que se llaman Emilio. Y aquí están. Y estamos trabajando con 115.000 registros. Recuerden, están en otro servidor, posiblemente en otro continente.
porque si la gente desde España hace esta misma prueba, pues le va a dar los mismos tiempos. Recuerden que estoy trabajando con una tecnología de hace 7 años. Ahora vamos a mirar otro caso. Vamos a cerrar acá y observen el combo que nos trae la empresa de la persona. Y esto es una de las cosas que pone más lento un aplicativo, lo que voy a explicar a continuación. En los formularios podemos tener muchos combos como estos, como este que muestro acá, empresa donde labora. Combos que se pegan a una tabla de bancos, una tabla de profesiones como está acá, a una tabla de ocupaciones, a una tabla de ciudades, y las tablas pueden ser grandes. Por ejemplo, aquí la empresa donde labora proviene de una lista que es la lista de personas, de la tabla de personas. Y recuerden que esa lista tiene 115.000 registros. Y entonces aquí están todas estas personas y aquí está el primer error. No debemos de hacer si es una lista de empresas, no deberían salir personas naturales. Entonces debemos de crear una vista solo con las empresas, porque en este momento estamos listando todas estas personas de la tabla y lo que necesitamos es mostrar esto. Entonces ahí aplica lo de las vistas. Entonces vamos a crear una vista que solo lista las personas y ese va a ser el origen de la lista de ese control. Vamos a darle diseñar y aquí le podemos decir en el origen de la fila. Vamos a pegarnos a esta vista. Aquí hay otra vista. Esta vista que tenemos acá, vamos a mirarla. Aquí tenemos una vista que solo lista las empresas. Luego cuando investiguen la base de datos se dan cuenta porque estamos haciendo el filtro y de tipo documento 3, porque ese es el tipo documento aquí en Colombia para las empresas. Ustedes mirando la base de datos en la tabla de documentos se dan cuenta porque estoy filtrando por 3. Entonces esta es una vista que solo filtra empresas. Entonces lo que necesitamos es hacer referencia a esta vista. Por eso la primera optimización acá es seguir el enfoque. Vamos a pegarnos de esta vista. Entonces aquí en datos no le decimos péguese a la tabla. Recuerden que la tabla tiene 115.000 registros, pero si nos pegamos de la vista solo tiene, vamos a mirar cuántos, 5.870 registros. Es muy diferente hacer un select de una tabla de 5.870 a hacerlo de una tabla de 115.000 registros. Entonces aquí vamos a pegarlo acá. Este es un select a la vista. Observemos a ver qué ocurre con el combo empresa. A ver, aquí se está demorando un poquito porque la vista, la primera vez debe armarse, debe ejecutarse, pero una vez se crea, una vez ella crea el plan de ejecución, ya la próxima vez que se invoque la lista es muy rápido porque ya la tabla está creada. Observémoslo acá. Normal. Vamos a coger a
Agostoveles y miremos el combo empresa. Observen ya cómo lo trae directamente. Ya para terminar, observen que a veces hay combos que los usuarios utilizan muy esporádicamente. Por ejemplo, lo normal es que el buscador se haga por acá, pero puede ser que en algún momento se necesite buscar por identificación. Entonces hay que utilizar esto, y eso no es siempre. De vez en cuando pueden buscar por otro campo, o sea, combos que se utilizan de vez en cuando. Aquí estamos buscando por este nombre clave, o también buscar por cuenta bancaria. Recuerde, hay combos que no se utilizan mucho. Entonces ahí la recomendación es que aquí no se ponga en el origen de la fila, sino que la lista a mostrar en el combo se asigne en el evento al recibir el enfoque. Eso también pone muy lento un formulario de Access, tener esas listas fijas asignadas desde el momento que se abre el formulario. Y ya la última es la siguiente. Es muy normal que nosotros hagamos un select asterisco para pegar el origen del control de la tabla, o lo mismo, o pegarlo así, porque de hecho Access, cuando se genera un formulario, en el origen del registro le pega la tabla. Pero cuando trabajamos con tablas en la nube, estas instrucciones son súper pesadas. O sea, tener un select asterisco frontbl personas es muy pesado, y aquí lo voy a mostrar. O sea, tener este select asterisco es muy pesado. Observen lo que ocurre y el motor empieza a pensar: 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, eso se demora como 30 segundos. Es muy diferente cuando usted hace un select top 1 y le dice: vea, tráigame el primer registro. Esto es muy diferente. Esto también, para que lo pongan en práctica, es muy rápido. No utilicen el select asterisco cuando simplemente necesitan pegar el formulario a la tabla. Utilicen un select top 1. Entonces en Access la sintaxis cambia un poquito. Entonces aquí la tenemos, esta es la de Access, sin paréntesis. Vamos a ponerla acá. Entonces esto debe ir acá. Ya a manera de información, unos consejos para tener en cuenta. No haga código innecesario cuando trabaje en Access. Utilice las ventajas de Access. Utilice las tablas vinculadas. Hacer código innecesario genera muchos errores, lentitud y mantenimiento. Esto lo dice Juan Soto en su presentación. Y si a usted le gusta hacer código, entonces hágalo en Visual Basic en .NET. Pero desde que esté trabajando en Access, utilice las ventajas. La lentitud de un sistema no se da por la herramienta, ni por, ni por el lenguaje en que esté desarrollado el código. Se da por malas prácticas en la programación y porque no se hizo una programación pensando a futuro en el crecimiento de los datos. Evite el select asterisco. Yo ya les mostré lo que se demora cuando es una tabla muy grande. Evite organizar datos con el group by o select distinct. Eso también lo pone muy malo. O sea, mire la lógica de sus consultas, que no tenga que hacer group by o el select distinct. A veces muchos programadores verifican si existen registros con la instrucción select con un asterisco, por ejemplo, así. Esto es muy pesado. Aquí no lo vemos porque la tabla no tiene 1.000.000 de registros, pero cuando uno hace esto en una tabla de 1.000.000 de registros, el procesador se pega. O sea, cámbiela por esta instrucción, un select top, y de esa forma usted verifica si un registro. Ordenar columnas con datos numéricos es más rápido. A veces hay tablas donde podemos ordenar por el consecutivo, el numérico, y de pronto ordenamos por un nombre, una fecha.
eso es más lento. Hacer join entre tablas, o sea, relación entre tablas, eh, en lo posible que sean numéricos. Hace 20 años a uno le decían la tabla de personas, la clave primaria es la cédula y el tipo de documento, dos campos alfanuméricos. Y uno replicaba esos dos campos en otra tabla y los join, las relaciones se hacían por esos dos campos. Eso ya no se debe hacer así, eso era hace 20 años. Pero ya creé una clave primaria con un consecutivo numérico y haga las relaciones por un solo campo numérico. Evite las consultas, las subconsultas, mejor haga join entre tablas. El like en SQL y el como en Access para filtrar es súper pesado. En lo posible trate de hacerlo solo cuando sea necesario. Utilice el campo char en lugar del varchar. El char es hasta un 50% más rápido que el varchar, aunque tiene dos inconvenientes. Ocupa más espacio en disco y tiene un límite de 255 caracteres. Las columnas pequeñas son más rápidas. Utilice siempre el campo justo. Por ejemplo, un teléfono, usted no tiene por qué definirlo de 40 caracteres. Un teléfono cabe en 15 caracteres, un celular. Eh, ya aquí termino mi presentación. Muchas gracias a los compañeros que están conectados todavía, observando la presentación, la gente en Centroamérica, en Estados Unidos, en Sudamérica. Y cualquier duda que tengan, me pueden escribir a los correos que les puse en la diapositiva. Y la idea es que cuando trabajan en la nube siempre pongan en práctica esto, porque si no el sistema es muy lento y los clientes pueden tomar la decisión de hacer otro software para mejorar el rendimiento, cuando la solución está en crear procedimientos almacenados y vistas. Muchas gracias, hasta acá termino mi presentación y me despido.